Muy buenos días, son las 10:38 del 4 de diciembre de 2020, 8 segundos más tarde para ustedes que nos están viendo desde el canal de YouTube, cuando vamos a comenzar este acto de la final del concurso de cristalización en la escuela en Andalucía. Soy Juan Manuel García Ruiz, profesor de investigación del CSIC y organizador del concurso de cristalización en Andalucía junto con mis compañeros Alfonso García Caballero y Marta Santana. Estamos en el Salón de Actos del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, en Granada. Hoy, vacío como mandan las circunstancias, pero lleno con el calor de todos ustedes, los que estáis viéndonos desde los colegios, los laboratorios o las casas, y sobre todo, lleno con el entusiasmo de los que, a pesar de los problemas, de todos los problemas, han logrado presentar sus trabajos a esta final que el virus no ha podido quitarnos. Le damos la bienvenida a todos los que estáis en directo a través de nuestro canal de YouTube. En nuestro 10º aniversario y con la ayuda de la FECID, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y de la Fundación Descubre, habíamos organizado para el mes de mayo una gran fiesta de la cristalografía en la Casa de la Ciencia del CSIC, pero no ha podido ser. No ha podido ser este año, ya lo haremos. Todos sabemos que ha sido un año difícil, que está siendo un año difícil, caracterizado por un inquietante desconcierto, pero con un seguro retorno a la normalidad gracias a la investigación científica que hay detrás de las vacunas, como veremos dentro de unos minutos en nuestra conferencia invitada. Los científicos y las científicas no nos dejamos achantar por un pequeño organismo al que le estamos ganando la batalla. Así que aquí estamos para presentar los proyectos que, a pesar de todos los inconvenientes, han sometido colegios de toda Andalucía. Muchísimas gracias por vuestro coraje. Gracias a vosotros hemos aprovechado la oportunidad que nos ofrece una crisis sanitaria, porque también hay que aprender y aprovechar las crisis para crear un museo virtual en el que presentar todos vuestros proyectos. Ha sido duro y difícil, pero creo que hemos conseguido algo que nos enorgullecerá a todos y que quedará activo por mucho tiempo. Y también os vamos a presentar en esta jornada la nueva web que se llama Cristala, un proyecto con un precioso e ilusionante presente y con un enorme futuro. Detrás de la organización de un proyecto como este hay mucho trabajo. Quisiera agradecer en primer lugar al doctor Alfonso García Caballero, que actuará de secretario del jurado y que ha sido responsable de la logística y la documentación de la organización del concurso. A Marta Santana por su ayuda con la preparación de materiales y por ser la memoria histórica del concurso. A las 8 universidades de Andalucía, y en especial a los organizadores de las finales provinciales, que no quiero dejar de decir su nombre. En Almería, doctor Antonio Vargas Berenguel y la doctora Ana Cámara Artigas. En la Universidad de Cádiz, la doctora Blanca Román Aguilar y la doctora Susana Trasovares. En la Universidad de Córdoba, Elena Lázaro Real y David Sánchez Cruz. En Granada, el doctor Alfonso García Caballero, la doctora Concepción Jiménez de Cisneros y doña Carmen Serrano González, bibliotecaria del Instituto. En Huelva, en la Universidad de Huelva, el profesor José Miguel Nieto. En la Universidad de Jaén, la doctora África Yebras Rodríguez. En la Universidad de Málaga, el doctor Enrique Viguera. Y en Sevilla, la doctora Celia Mayas Díaz. Y por supuesto, también queremos agradecer a los patrocinadores del concurso, la Fundación Descubre, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como todas las universidades públicas de Andalucía. Y también la ayuda de la Sociedad Española de Mineralogía y del Grupo Español de Cristalografía y Crecimiento de Cristales de la Real Sociedad Española de Física y Química. Vamos, pues, con el programa previsto. En primer lugar, tomará la palabra el director del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, el profesor Javier Huerta. Javier, cuando quieras. Gracias, Juanma. Buenos días a todos los que participáis en este acto final de la 10ª edición del concurso de cristalización. Quiero daros la bienvenida virtualmente al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, centro de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la Universidad de Granada. Somos un centro de investigación en ciencias de la Tierra, en sus diferentes disciplinas. Nuestra misión es hacer ciencia, descubrir aquello que la naturaleza nos esconde a la vista para comprenderlo,
aplicarlo y así contribuir a hacer una sociedad mejor. Los científicos tenemos la obligación de volver nuestra mirada a la sociedad para hacerla partícipe de nuestra actividad y de nuestros hallazgos. La investigación es una tarea apasionante que se nutre fundamentalmente de la curiosidad. Esa curiosidad que es la expresión del deseo de conocer. ¿Y quién mejor que la juventud alberga esta curiosidad? El concurso de cristalización es una excelente iniciativa para fomentar la curiosidad y la autosuperación, como demuestran las maravillosas piezas que presentáis en el concurso. El éxito de la iniciativa, por la que felicito a su fundador y organizador, Juan Manuel García Ruiz, se ha demostrado en estos 10 años de ediciones continuas, cada vez más extendidas por la geografía, y que ni siquiera la pandemia ha conseguido paralizar. Mi enhorabuena a todos los participantes, alumnos y profesores, y mi agradecimiento a todo el equipo que lo ha hecho posible. Suerte a todos, buenos días. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti por tus cariñosas palabras y al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra por acoger este acto. A continuación, tiene la palabra la delegada del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Andalucía, la doctora Margarita Paneque Sosa. Alejandro, dentro vídeo. Buenos días. Como delegada institucional del CSIC en Andalucía, para mí es un enorme placer el poder saludaros hoy en este día festivo en el que todos los que habéis participado en el concurso de cristalización en la escuela vais a conocer quiénes son los ganadores de esta edición. Ganar un concurso como este es sin duda interesante y va a reportar claramente una enorme satisfacción a los que hayan conseguido ganarlo. Pero yo creo que lo verdaderamente relevante es que hayáis podido participar en el mismo. Habéis tenido la suerte de desarrollar un proyecto de investigación desde vuestras escuelas. Habéis aplicado el método científico. Os habéis enfrentado con éxito claramente a retos y a dificultades. Y además también lo habéis hecho con objetos tan preciosos como son los cristales, que son los máximos exponentes del orden y además son portadores de enorme belleza y de muy interesantes propiedades. Yo me siento muy orgullosa de que este concurso haya nacido en nuestra tierra y desde aquí se haya extendido por todo el mundo. Y por ello también agradezco infinitamente al profesor, al doctor Juan Manuel García Ruiz, que haya dedicado tiempo a diseñar y a perfeccionar este concurso a la vez que desarrollaba sus investigaciones del más alto nivel, porque es uno de nuestros investigadores más relevantes. Confío en que pronto podamos celebrar una fiesta de la cristalografía como lo merece en esta casa que queremos que sea la casa de todos, la Casa de la Ciencia de Sevilla. Y bueno, pues sin más os deseo que tengáis un fantástico día y enhorabuena a los ganadores. Muchas gracias, Margarita. A continuación toma la palabra la directora general de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, doña Cecilia Cabello Valdés. Dentro vídeo. Hola a todos. Es un placer dirigirme a vosotros a través de este vídeo y sumarme a esta bonita iniciativa, como es la final del concurso de cristalización en la escuela, que este año celebra ya su 10º aniversario. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha apoyado en diferentes ocasiones este proyecto, a través de la convocatoria de ayudas para el fomento de cultura científica, tecnológica y de la innovación. Esta convocatoria tiene como objetivo fomentar el gusto por la ciencia entre públicos de todas las edades, especialmente los más jóvenes. Me consta que en esta edición ha contado con una gran participación de estudiantes, para que luego digan que a los jóvenes no les interesa la ciencia. Y es que cuando la actividad es realmente interesante, como es el caso que nos ocupa, es sorprendente la gran aceptación que tiene. Desde FECIT apoyamos iniciativas que acercan la ciencia de manera complementaria al currículo escolar. Creemos que es una manera de contextualizar la enseñanza de la escuela.
Me imagino que a todos los que habéis participado en este concurso os ha traído hasta aquí el entusiasmo y la curiosidad científica. Pero no sé si alguna vez os habéis planteado por qué es importante la ciencia. Espero que esta iniciativa os haya ayudado a descubrir las aplicaciones sociales que tiene la cristalografía en nuestra vida cotidiana, que son muchas. Este concurso finaliza hoy, por lo que nunca debe acabar en vosotros es el afán por conocer el motor principal que mueve a un buen investigador. Muchos y muchas de los que habéis participado en este concurso estáis llamados a ser los futuros científicos y científicas de nuestro país. Apostamos por vosotros desde ya y os animamos a continuar este camino que ahora habéis emprendido del aprendizaje basado en la experiencia. Os deseo mucha suerte a todos los grupos que habéis llegado hasta este final y mi más sincera agradecimiento a los profesores que os han alentado por su implicación en el proyecto y a los organizadores por hacer posible una edición más. Muchas gracias. Y finalmente tiene la palabra nuestra presidenta, la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la profesora Rosa Menéndez López. Hola a todos y bienvenidos a esta final virtual del concurso Cristalización en la Escuela. A todos nos gustaría celebrar este evento en persona, de forma presencial, y a mí especialmente, ya que me encanta tener contacto directo con la gente y muy especialmente con la gente joven, como vosotros, porque sois el futuro de la ciencia. Pero como sabéis, las circunstancias actuales no nos lo permiten y tenemos que recurrir al formato virtual. Esto también tiene una lectura positiva. Lo importante es seguir progresando, que nada ni nadie nos pare, buscar alternativas y soluciones a los problemas que se nos plantean cada día. Eso es la base también de cualquier científico. La búsqueda del conocimiento y soluciones para seguir avanzando. Este año tenéis muchas novedades, como la nueva página web del mundo mineral Cristala, un museo virtual con todas vuestras aportaciones a la 10ª edición del concurso de cristalización en la escuela, conferencias online. Espero que sea todo un éxito y que todos disfrutéis de este momento. Deseo mandar desde aquí un mensaje de agradecimiento a todos los organizadores por vuestro tiempo, por vuestro esfuerzo y desde luego desear muchísima suerte a todos los finalistas y todo mi apoyo y admiración a todos y cada uno de los participantes. Muchas gracias a nuestra presidenta. Como os decía en la introducción, hemos creado una nueva web, un nuevo sitio web sobre el mundo de la cristalografía, la mineralogía y la ciencia de los materiales y su interfaz con el mundo biológico, con la vida. El proyecto acaba de salir a la luz el pasado lunes. Es un proyecto, hemos trabajado durante más de un año en preparar esta web con muchísima ilusión y creo que hemos logrado un proyecto, como decía, que va a tener muchísimo futuro. Nos lo presenta la directora de la Fundación Descubre, que ha financiado y ha soportado esta idea y trabaja duramente en ella, y es la doctora Teresa Cruz. Entra vídeo. Hola, soy Teresa Cruz, soy directora de Fundación Descubre, que ya sabéis que desde hace unos cuantos años estamos colaborando en la organización del concurso de cristalización en la escuela. Y este año os hemos preparado una sorpresa, porque realmente creemos que os lo merecéis. Hemos preparado una nueva web. Esta nueva web, que se llama Cristala, está alojada en el sistema de la Fundación Descubre. La URL se llama cristala.fundaciondescubre.es y ahora mismo os la vamos a enseñar. Pero que sepáis que es el primer portal de divulgación que va a reunir en un solo espacio todo lo que tiene que ver con cristalografía, con mineralogía y con ciencia de materiales inorgánicos. El proyecto
tiene la dirección científica de alguien a quien todos queremos y admiramos mucho, que es el profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Juanma García Ruiz. Los contenidos, todos los que vais a ver, están elaborados o supervisados por los especialistas de todo el mundo y combina arte y ciencia, que creemos que eso es muy importante. Va a haber un espacio para exposiciones, artículos, cine, experimentos, fotografía, hasta poesía. Y con vosotros, esto es Cristala. Acordaros con K y con Y, cristala.fundaciondescubre.es, que es la nueva web de referencia en cristalografía, mineralogía y ciencia de materiales. Aquí vais a encontrar un montón de cosas interesantes, pero yo os voy a decir en poquitas palabras qué es lo que podéis disfrutar. Hay 8 áreas diferentes en la página web. La primera es Mundo Cristala. En Mundo Cristala, nuestros corresponsales, que son científicos de todo el mundo, van a escribir para vosotros sobre cuestiones del pasado, del presente y del futuro de la ciencia, de esta ciencia. Pero también se hablará de poesía. Será una sección muy especial. Y tiene este aspecto, para que os hagáis una idea. Además de esta primera sección, Mundo Cristala, hay una sección que es la que va a alojar la exposición de cristalografía que alguno de vuestros centros educativos ya habrá podido disfrutar, pero también la podéis ver desde aquí, desde la página web. Tenemos una tercera sección que se llama, y os sonará, Cristalografía en la Escuela, y es el espacio dedicado expresamente al concurso de cristalización. También tenemos un museo, el Museo Cristala, que a mí personalmente me fascina porque son fotografías impresionantes de cristales de todo el mundo y también de algunos museos que tienen salas especiales de cristalografía y tiene este aspecto. Bien, además de tener el museo, hemos dicho que tiene Mundo Cristala, exposición de cristalografía, la nuestra, cristalización en la escuela, el Museo Cristala, hay cine. Podéis ver documentales, algunos vídeos cortos, todos muy bien seleccionados para que podáis disfrutar de estos materiales en el aula. Además de cine, ya veis que estamos tocando todas las posibilidades, tenemos una sección de noticias para que sepáis pues, qué está ocurriendo ahora mismo en el mundo, qué noticias están generando sobre la cristalografía, la mineralogía y la ciencia de materiales. Y hay un séptimo espacio que es el de recursos, que también estamos cuidando mucho. Son recursos muy bien seleccionados, seleccionados con muchísimo cuidado, va desde libros, enlaces, juegos, aplicaciones sobre este área de conocimiento. Y por último, algo que también hemos querido incorporar en esta web, que no la tienen todas, es un espacio de vocabulario, para que no os perdáis en ninguno de los conceptos que tenéis que comprender para poder disfrutar de esta maravillosa ciencia de la cristalografía. Así que yo espero que os guste muchísimo, que os guste tantísimo como a nosotros y que también se la enseñéis a otra gente, que la mováis y que dentro de unos años seáis autores que publiquen, como magníficos científicos, que publiquen esta web. Esperamos que dentro de poco también vosotros forméis parte del Mundo Cristala. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias a ti y a la Fundación Descubre. Vamos con la ciencia ahora. Voy a presentar a una de las mejores científicas que tenemos, mejores cristalógrafas que tenemos en España. Hemos escogido un tema que no puede ser más actual e interesante: el papel de la cristalografía en la lucha contra el coronavirus. Ya sabéis, por los cursos que hemos impartido y por nuestra exposición Cristales, que la cristalografía juega un papel fundamental en el diseño y la producción de fármacos.
y juega un papel también fundamental en la comprensión a nivel molecular de cómo funciona la vida. Hemos traído para hablar de ello, para hablar del papel que juega la cristalografía en la lucha contra el coronavirus, a la doctora Núria Verdaguer. Ella es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Politécnica de Cataluña, es profesora de investigación del Instituto de Biología Molecular de Barcelona y miembro electo de la European Molecular Biology Organization, la famosa EMBO. Centra su investigación en el análisis estructural de grandes ensamblados macromoleculares, especialmente virus y ácido ribonucleico, y de la maquinaria de replicación viral. Toda una autoridad en la materia que estoy seguro vais a disfrutar de su conferencia. Doctor García Ruiz y, por supuesto, a todos los organizadores de estas jornadas de la Escuela de Cristalografía de este año. Y pues eso, voy a intentar convenceros de cómo la cristalografía puede ayudar de forma muy importante en la lucha contra esta pandemia del coronavirus. Ay, y ahora no puedo pasarla. Bueno, pues el SARS-CoV-2, igual que muchos otros virus, está formado por, ¿veis supongo que veréis la flecha del cursor? Está formado por un conjunto de proteínas que están ancladas en una membrana bilipídica que protege al genoma de estos virus, que es una molécula de RNA. Podemos aislar estas proteínas, cada una de estas proteínas del virus, y conocer su estructura, cristalizándolas y resolviéndolas por difracción de rayos X. ¿Qué significa conocer la estructura de una proteína? Bueno, pues significa ver la disposición de todos sus átomos en el espacio. Si entendemos cómo están distribuidos estos átomos y cómo interaccionan entre ellos, podemos diseñar moléculas de los sitios activos de estas proteínas de forma que encajen en ellos como encajaría una llave en una cerradura. Antes de entrar en materia, recordar qué es una proteína. Bueno, como sabréis, son los componentes básicos de la vida, los responsables de la mayor parte de las funciones que suceden dentro de una célula. El funcionamiento de una proteína viene determinado por la forma, por la conformación tridimensional de los átomos de esa proteína. Por eso decimos que cuando conocemos la estructura, conocemos la función. Hay varias formas de definir una proteína por su estructura primaria, que es la secuencia de los aminoácidos que van a definir cómo se pliega esta proteína. Un aminoácido, sabéis que tiene un extremo amino y un extremo carboxilo que también van unidos a una cadena lateral que es la que da las propiedades a este aminoácido. Todas las proteínas están hechas de los mismos 20 aminoácidos. Lo que ocurre es que cada proteína los tiene combinados de forma distinta. Cuando hablamos de la estructura secundaria de una proteína, estamos hablando de las interacciones que se hacen entre aminoácidos. Por ejemplo, los enlaces de hidrógeno que estabilizan los tubos que forman las hélices alfa, o las estructuras extendidas de las hojas beta con puentes de hidrógeno que unen las distintas láminas, las distintas cadenas para formar láminas. Si las cadenas beta y las hélices alfa son las bases de la estructura secundaria de las proteínas. La disposición de estas estructuras secundarias en el espacio es lo que denominamos estructura terciaria de las proteínas.
Cuando hablamos de estructura cuaternaria, lo que hablamos es de ensamblaje proteína-proteína. Por ejemplo, en este caso de la hemoglobina, esta es la estructura de la hemoglobina con su grupo hemo y el hierro en el centro. En su forma activa se ensambla como un tetrámero. Esta estructura tetramérica es la forma eficiente de transportar el hierro, el oxígeno en la sangre. Lo que vemos cuando hacemos un experimento de difracción de rayos X, pues es esto, la estructura terciaria es estructura cuaternaria. Las proteínas tienen distintas formas y distintas funciones. Aquí os mostramos unas cuantas. Las proteínas de defensa son, por ejemplo, los anticuerpos. Estos reconocen moléculas extrañas como un virus. Aquí tenemos un anticuerpo con sus dos fragmentos FAB y su fragmento FC. El lugar de reconocimiento de la molécula extraña es el fragmento FAB, que os lo marco con el cursor. En una zona muy variable del fragmento FAB está la zona de reconocimiento, que suele ser un fragmento peptídico. Otras proteínas, por ejemplo, son los enzimas, que como vosotros sabéis, catalizan distintas reacciones químicas. Os he puesto un ejemplo de la RNA polimerasa del virus, que es la encargada de copiar el genoma viral. De un modelo de RNA hace copias de otra molécula de RNA. Existen también proteínas con función estructural. Un ejemplo que conocemos todos es el colágeno. Está formado por una triple hélice, es tremendamente fuerte y tremendamente flexible. Y está presente en muchos tejidos del cuerpo humano. Los tendones, la piel y los huesos son un ejemplo. Otras proteínas son de comunicación, por ejemplo la insulina, que es una hormona que regula los niveles de azúcar. Existen también otras proteínas transportadoras. Estas proteínas son transmembrana, tienen una parte de ellas se inserta dentro de la membrana, forma unos canales que permiten, por ejemplo, el intercambio de iones. Este, por ejemplo, es un canal de calcio que lo que controla es la contracción sincronizada de las células musculares. ¿Cómo podemos ver la estructura de las proteínas? Tened en cuenta que el tamaño de una proteína es de unos pocos nanómetros, de unas decenas, antes de decenas de nanómetros. Solo podemos ver estas proteínas utilizando bajas longitudes de onda, radiación de bajas longitudes de onda, como por ejemplo son los rayos X duros. Los rayos X, junto con la resonancia magnética nuclear y también en parte con la criomicroscopía electrónica, serán las que nos permitirán ver las estructuras de proteínas y complejos. ¿Cómo vemos las proteínas mediante difracción de rayos X, mediante un experimento de rayos X? Lo vemos por difracción. Y para verlo necesitamos cristales. ¿Por qué? Un experimento de difracción es un experimento simple. Tenemos una fuente de rayos X, un cristal, bombardeamos con los rayos X este cristal y obtenemos unas intensidades de difracción que nos darán información sobre la estructura de la proteína. Aquí tenemos la secuencia que usamos los cristalógrafos para resolver las estructuras. En primer lugar obtenemos cristales. Estos cristales se bombardean con rayos X altamente colimados de forma que obtenemos un patrón de difracción, que es este diagrama de puntos que veis aquí. Y a partir del patrón de difracción obtenemos el mapa de densidad electrónica, que es el que nos dará la información sobre las posiciones de los átomos y por tanto nos permitirá construir el modelo final de proteína. ¿Por qué difracción? Bueno, pues porque no tenemos lentes de rayos X suficientemente efectivas. Por ejemplo, en este esquema os comparo lo que es un experimento de microscopía con un experimento de difracción.
En un experimento de microscopía tenemos un objeto que magnificamos, que aumentamos con un sistema de lentes. Y estas lentes nos permitirán ver este objeto a mayor tamaño, es decir, a mayor resolución. En un experimento de difracción, como hemos dicho, no existen lentes suficientemente buenas como para poder ver el objeto directamente. Y lo que podemos hacer entonces en un experimento de difracción es, irradiando el objeto, que en este caso es un cristal, obtener un patrón de difracción que mediante un proceso matemático transformaremos en un mapa de densidad electrónica que nos dará la exposición de los átomos en juegos de coordenadas en el espacio. ¿Por qué cristales? ¿Podemos irradiar una proteína individual? La respuesta es sí, pero la señal que dará esta irradiación es tremendamente débil y la confundiremos con el ruido. Por eso utilizamos cristales. Crecemos cristales de proteína que no son más ni menos que repeticiones de la proteína ordenada de una forma concreta en el espacio, de forma que nos permitirá, cuando irradiemos este cristal, obtener unas intensidades de difracción mucho más elevadas. De hecho, la intensidad de difracción es proporcional al número de celdillas unitarias que tiene este cristal. Si tenemos moléculas grandes, tendrán celdillas unitarias más grandes y tendremos necesidad de cristales más grandes para obtener la misma intensidad de difracción. Y viceversa con proteínas pequeñas y celdillas unitarias pequeñas. Bueno, como os he contado, el experimento de difracción es simple. Sin embargo, desde que en los años 1950 se descubrió que podían resolverse mediante difracción de rayos X las primeras proteínas. De hecho, fue en esas épocas cuando Max Perutz y colaboradores resolvieron una de las primeras estructuras, la hemoglobina y la mioglobina. Desde entonces hasta ahora, los experimentos de difracción de rayos X y las posibilidades de obtener información estructural a alta resolución han evolucionado de forma extraordinaria. Hemos dejado de utilizar generadores de rayos X de ánodo rotatorio, por ejemplo, y prácticamente obtenemos toda la información irradiando con radiación de sincrotrón, que es mucha más intensa y tremendamente colimada, lo que nos permite obtener unas intensidades de difracción muy bien definidas. También ha mejorado de forma extraordinaria el sistema de detección de esta radiación. Ha habido una revolución de detectores que permiten recoger datos de difracción de, por ejemplo, una partícula viral que antes podían ser semanas en minutos. Todo esto ha facilitado que ahora mismo en el banco de datos haya miles y miles de estructuras depositadas a alta resolución de proteínas que son súper importantes tanto desde el punto de vista biomédico como biotecnológico. Bueno, entramos ya en lo que es la materia, la partícula viral. Esto es un esquema de lo que es una partícula de SARS-CoV-2, el causante de la enfermedad COVID-19. Podéis ver que es una partícula esférica, tiene un tamaño de unos 100 nanómetros de diámetro y está formada por un conjunto de proteínas que se encuentran ancladas en una membrana bilipídica que envuelve lo que es el genoma de RNA. El RNA dentro de esta membrana bilipídica, aquí os he cortado la esfera por la mitad en esta figura, podemos ver las moléculas de RNA de color rojo protegidas por otra proteína que es la nucleoproteína que las protege de degradación. Una de las proteínas que más se estudian cuando hablamos de SARS-CoV-2 y de infectividad es la proteína Spike, la proteína S.
Esta forma estas espículas que veis que rodean toda la superficie del virus y es la responsable de unirse, de que se dé la unión con la célula hospedadora y por tanto la infección. Existen también otras proteínas estructurales que forman parte y ayudan del virión y ayudan a la integridad de la partícula, como son la nucleoproteína, que os la he mencionado antes, que protege el genoma, y las proteínas M, que es la matriz, perdonad, que se me ha corrido, la matriz y la proteína E, que es un factor de virulencia. Vale. Aquí os muestro el ciclo replicativo del coronavirus. Lo primero que debe hacer el virus para infectar una célula es reconocer al receptor celular. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, SARS-CoV-2, cuando llega a nuestra mucosa bucal o respiratoria, entra a las vías respiratorias y cuando encuentra un receptor en las células pulmonares se une a este y esta unión será la que favorecerá que el virus pueda entrar dentro de la célula. Una vez el virus ha entrado dentro de la célula, utiliza la maquinaria propia celular para la síntesis de sus proteínas a partir de su genoma. Estas proteínas son proteolizadas por una serie de proteasas, dos proteasas virales en concreto, y estas proteínas serán las que formarán el complejo de replicación viral que se encargará de copiar el material genético, copiaremos la molécula de RNA o nuevas moléculas de RNA que se traducirán a proteínas o que formarán los nuevos genomas. Estas proteínas, junto con los nuevos genomas, volverán a ensamblarse para formar nuevos virus que infectarán otras células. Para ensamblarse, lo que hacen algunas de estas proteínas es deformar las membranas del retículo endoplasmático de las células que infectan, formando una serie de vesículas que serán las que permitirán al virus salir de la célula destruyéndola e irse a infectar a otras células. Cada uno de estos puntos que os he contado puede ser una diana para antivirales que puedan bloquear la función del virus. Hoy me centraré en esta parte del esquema que es la entrada del virus y la replicación, porque estos pasos son los que contienen las dianas más conocidas. El primer paso que podemos bloquear, por supuesto, es la entrada del virus en la célula. ¿Cómo? Bloqueando la unión de la proteína Spike con su receptor, por ejemplo, o impidiendo un cambio conformacional de la proteína Spike que le permite estar en su estado funcional para hacer la fusión de membranas. Otro paso clave que podemos inhibir con antivirales es la traducción de proteínas, por ejemplo, una vez traducidas las proteínas, los enzimas proteolíticos que dan lugar a las proteínas funcionales del virus, o otro paso claramente que podemos inhibir es la replicación del RNA. Y os iré ahora contando uno por uno los distintos puntos a nivel ya estructural. Empezamos por la proteína S. ¿Por qué es tan importante la proteína S? Como os he contado, es la responsable de unirse específicamente al receptor celular, que es AC2. Esta proteína de la Spike es muy parecida a la proteína de la Spike de SARS-CoV, el primer SARS que se descubrió en China. Las pequeñas diferencias que existen entre esta espícula son las que le dan las particularidades a este virus actual, por ejemplo, que sea más infectivo. Por otro lado, la proteína S, la proteína de las
spike, es una de las dianas más importantes para el desarrollo de vacunas. Fijaos que la mayoría de anticuerpos que produce el cuerpo humano tras una infección viral, que si estos anticuerpos se aíslan de pacientes que han superado la enfermedad, estos anticuerpos pueden curar, pueden usarse para terapia, para curar otros pacientes infectados por el virus. Todos estos anticuerpos se han estudiado y van a unirse a la proteína spike. Aquí tenemos una representación de la estructura de la proteína spike. Es una proteína transmembrana, tiene un dominio transmembrana y está organizado en forma de trímeros. Aquí las tres moléculas que forman el trímero de la spike os las hemos pintado en distintos colores, verde, naranja y lila. Se han visto estructuralmente dos conformaciones de la spike, una plegada que tiene el lugar de unión a receptor escondido, que es la que veis aquí a la izquierda, y otra conformación en la que una de las tres subunidades tiene el lugar de unión al receptor completamente expuesto, que es el que en la figura de la derecha lo tenéis coloreado de color magenta. Aquí es un esquema de cómo se da el reconocimiento por el receptor. Tenemos la célula pulmonar, tenemos el virus con su spike que reconoce al receptor AC2 y cerca, cuando se da esta unión, existe también una proteasa celular cuyo corte facilitará el cambio conformacional que permitirá la unión a membranas. Estas dos interacciones, las dos pueden ser dianas de antivirales. Hablamos de AC2. AC2 lleva su nombre por enzima convertidora de angiotensina 2. Es una exopeptidasa, una carboxipeptidasa. En el centro activo contiene una molécula de zinc. Su función es regular la función cardíaca, regulando la presión. Se expresa, aparte de en células pulmonares, como ya os he contado, también se expresa en células endoteliares de los vasos del corazón y también en los riñones. AC2 es el receptor de los dos virus, el primer SARS y SARS-CoV-2. Aquí tenemos una representación de la estructura de un complejo entre las dos proteínas. AC2, la proteína completa con su región transmembrana, y la proteína spike también con su región transmembrana. La unión de la spike con AC2 lo que hace, en primer lugar, es aproximar las membranas del virus y de la célula para que se dé posteriormente su fusión. Ahora os enseñaré un detalle de la interacción de lo que es el dominio de unión del receptor de AC2 con AC2 precisamente. Aquí tenemos el dominio RBD, el dominio de unión al receptor de la spike y AC2. Este diagrama viene de la estructura cristalográfica a alta resolución de estas dos proteínas, de forma que ha permitido ver exactamente las interacciones de aminoácidos que existen justo en la zona de unión, que básicamente implican esta primera hélice del receptor AC2. Conocer estas interacciones, como veréis un par de diapositivas más adelante, nos facilita pensar en moléculas que puedan interferir en esta interacción como posibles inhibidores de la entrada. Otras moléculas que unen directamente a la espícula son los anticuerpos monoclonales. Como os he comentado antes, cuando un individuo
individuo sufre una infección, nuestro sistema inmunitario genera una respuesta, que una parte de esta respuesta son los anticuerpos, y ya se han aislado varios tipos de anticuerpos monoclonales provenientes de pacientes que su diana son precisamente la zona de unión al receptor de AC2. Aquí también os muestro una estructura tridimensional donde se ve la interacción de los fragmentos FAB de estos anticuerpos monoclonales con la zona de unión al receptor. Estos anticuerpos no están dirigidos directamente al sitio de unión, sino a un sitio muy próximo, que es precisamente el sitio de corte de la proteasa que provoca el cambio conformacional de esta proteína para que inicie la fusión. Aquí otra vez os muestro un detalle de la interacción de uno de estos anticuerpos monoclonales con la zona RBD, con la zona de unión al receptor de la proteína Spike que está expuesta. Esta unión con este anticuerpo protege del sitio de corte de la proteasa celular que hace que se active AC1. Por tanto, cuando existen estos anticuerpos no se puede dar la fusión celular. Existen también otros anticuerpos que se unen aquí bloqueando la entrada con el receptor. Estos dos tipos de anticuerpos son útiles para terapias con estos anticuerpos extraídos de plasma de pacientes que se han recuperado, pueden utilizarse como terapia para otros pacientes. Aquí hay un ejemplo que se publicó este verano de cómo podemos diseñar moléculas con una afinidad altísima a la proteína Spike en base a las interacciones que hemos visto entre el sitio de unión al receptor de la Spike con AC2. Este grupo de Estados Unidos lo que hizo fue diseñar de nuevo por ordenador una serie de proteínas que mimetizaban esta interacción con la alfa-1 y una serie de elementos estructurales adicionales que facilitaban la estabilidad de estas mini proteínas. El resultado fue la obtención de un conjunto de mini proteínas tremendamente estables a muy altas temperaturas que además tenían una afinidad altísima del orden de picomolar. Los anticuerpos que hemos visto lo tienen del orden de nanomolar. Esta es un orden de magnitud superior a estos anticuerpos por el receptor celular, de forma que compiten por su unión ganando. Se ha visto efectivamente que estos compuestos, que estas mini proteínas en cultivos celulares son unos muy buenos inhibidores del virus. Bueno, ¿qué ocurre? Continuamos con el ciclo infectivo. ¿Qué ocurre después de la unión? Como ya os he anticipado antes, una vez la proteína S se ha unido a AC2, una proteasa celular corta este dominio, el dominio RBD, provocando un cambio conformacional en la proteína Spike, activando su forma fusogénica, es decir, activando la forma que permitirá que se dé la fusión de membranas. Aquí vemos la estructura de la proteína Spike, del trímero de Spike, en su forma inactiva, digamos, cuando activa para unirse al receptor, pero no para hacer la fusión celular. Y después del tratamiento con las proteasas, qué conformación tiene y que esta conformación es la activa para facilitar la fusión. Cuando la proteasa ha cortado el RBD, se libera
un péptido de fusión que estaba plegado dentro del plegamiento de esta proteína S. Este péptido de fusión alcanza la membrana celular y esta unión es la que facilita el acercamiento de las dos membranas y finalmente la fusión de estas dos membranas que permiten la apertura de un poro por el cual penetrará el RNA celular en el citoplasma de las células infectadas y empezará el proceso de replicación. ¿Qué ocurre en el citoplasma? Nos hemos quedado aquí arriba, donde entra la ribonucleoproteína del virus, que una vez dentro del citoplasma se apoderará de la maquinaria de traducción, los ribosomas, y utilizando los ribosomas celulares empezará la síntesis de proteínas. Algunas de estas proteínas sintetizadas tienen las propiedades de modificar el retículo endoplasmático de la célula infectada, creando unas vesículas, las que veis aquí dibujadas, que protegen las moléculas de RNA. Dentro de estas vesículas se encuentra el complejo de replicación que usa la propia maquinaria replicativa del virus, es decir, una RNA polimerasa, RNA dependiente, que lo que hace es copiar el genoma de RNA usando como molde el propio RNA. Primero genera una cadena de polaridad contraria y después genera el genoma viral. Una vez hechas las copias del genoma, algunas se traducirán a proteínas y, por ejemplo, la de la espícula, como vemos aquí, que empezarán a formar las nuevas partículas virales que ensamblarán estos nuevos genomas y estos nuevos virus irán a infectar a otras células. Y otras... Vale. Entonces, ¿cómo funciona la RNA polimerasa, RNA dependiente del virus? Lo que hace, como os he comentado, es fabricar RNA a partir de un molde de RNA. Esta actividad no la presentan las células humanas y, por tanto, es una diana muy específica. De hecho, es una de las principales dianas para el desarrollo de antivirales específicos contra el virus. Aquí os muestro la estructura de un complejo de replicación que está formado por 3 proteínas. Lo que es la actividad catalítica la tiene la proteína NSP12. La enzima NSP12 es la que tiene la capacidad de incorporar nucleótidos a la cadena naciente de RNA y de esta manera sintetizar los nuevos genomas. Esta proteína, por eso, funciona en colaboración con otras 2 proteínas, las llamadas NSP7 y NSP8. NSP7 funciona como monómero, NSP8 interacciona con la polimerasa como un dímero, de forma que forma un canal facilitando la salida del RNA y evitando que la polimerasa deje de sintetizar, salte a otro sitio y deje de sintetizar, puesto que esta función es necesaria, ya que el RNA que se va a sintetizar es tremendamente largo. Aquí os muestro la estructura a nivel atómico, representada en distintas formas, pero fijándonos especialmente en el sitio activo, lo que vemos aquí es como congelado, digamos, la incorporación de un nucleótido en la cadena naciente de RNA. Aquí tenemos, tenemos la cadena molde, aquí tenemos la cadena naciente
y aquí tenemos el nucleótido sintetizado, donde hay una serie de aminoácidos y el pirofosfato producto de la síntesis. Aquí tenemos una serie de aminoácidos esenciales, 2 aspárticos y 2 moléculas de magnesio, que son los responsables de la catálisis. Aquí a la derecha os muestro una serie de interacciones RNA-proteína que son necesarias para estabilizar este complejo de elongación. Todos habréis oído hablar del remdesivir. El remdesivir ahora mismo es una de las moléculas aprobadas para el tratamiento contra la COVID-19. Bueno, el remdesivir no es más que un fármaco que tiene como diana la RNA polimerasa RNA dependiente. Este compuesto en la célula es transformado a su forma trifosfato y engaña a la maquinaria de replicación de forma que se incorpora como si fuera un nucleótido normal, pero una vez incorporado, el centro activo sufre un cambio conformacional y para la síntesis de RNA. Por tanto, es un terminador de replicación. Este fármaco, que en teoría podría ser muy bueno pues, para la replicación y además podría parar la replicación en muchos virus RNA. De hecho, se diseñó para hepatitis C, aunque luego resultó no ser efectivo. Se utilizó también en ébola y ahora es el único aprobado desde octubre de 2020 para el tratamiento de pacientes con COVID. A nivel molecular funciona como os he comentado. En el tratamiento con pacientes no ha quedado muy claro que la función inhibidora sea tan efectiva como cabría esperar. Lo que sí se ha demostrado es que los pacientes tratados con este fármaco se recuperan antes. Bueno, hablando de otra diana, la última diana que os voy a comentar hoy son las proteasas virales. Aquí tenemos otra vez el ciclo viral que os he mostrado antes. Hemos hablado de la unión con AC2, hemos hablado de la activación por la proteasa, de la fusión celular, de la liberación del RNA, de la traducción a proteínas. Y os he comentado que el RNA se traducía como una poliproteína. De hecho, se traduce como 2 poliproteínas denominadas 1A y 1B que tienen que proteolizarse para dar las proteínas virales individuales que son las formas activas. Esta proteólisis se da por 2 proteínas también virales específicas que son la PL y la 3CL, que es la papain-like proteinasa y la quimiotripsina o 3C proteasa, también denominada main protein. Estas 2 proteínas hacen todos los cortes necesarios para liberar todas las proteínas no estructurales, que la mayoría de ellas forman parte del complejo de replicación. En concreto, la papain-like proteinasa se corta a ella misma, a NSP1 y a NSP2. Y la main protein o la 3C proteasa hace el resto de cortes. De hecho, tiene 11 sitios de corte. Aquí os muestro un esquema de las 2 proteínas. La PL, la papain-like, como os he comentado, corta NSP1, NSP2 y a ella misma, y la quimiotripsin-like proteasa con los 11 sitios de corte, desde la NSP4 a la 16, y también se corta ella misma. Las 2 son dianas de antivirales, también muy específicos, especialmente la de la main proteasa, del que se conocen muchas estructuras en
en su forma activa con su ligando natural y también con inhibidores. ¿Por qué se llama la main proteasa? Casi que ya os lo he dicho, es la que produce más cortes, actúa en 11 sitios, corta esta secuencia específica y los fármacos que diseñemos anti esta proteasa no afectarán a otras proteasas celulares humanas porque ninguna de las proteasas humanas conocidas tiene una actividad parecida a esta. Aquí os muestro un esquema de todos los cortes por las dos proteasas y las proteínas que se liberan y el sitio donde se liberan. La mayoría de estas proteínas son citoplasmáticas y algunas son transmembrana. Esta es la estructura de la main proteasa, de la proteasa principal. Molecularmente su forma activa es un homodímero, es decir, dos copias de la misma proteína, que aquí os las muestro en gris, en dos tonos de gris. El sitio activo, el sitio donde están los aminoácidos responsables del corte, está en una cavidad en el centro de la proteína. Aquí os muestro una ampliación del sitio de corte a partir de una estructura cristalográfica de un complejo con un inhibidor, donde se ha podido identificar cuáles son los aminoácidos esenciales para la catálisis, que son una histidina y una cisteína. Esta es otra forma de representar la estructura de la proteasa principal. Como os he comentado, es un homodímero. Tenemos aquí los dos monómeros, uno representado en cian y otro representado en dorado. Cada monómero está formado por 3 lóbulos. El centro activo lo tenéis delante, aquí en esta imagen, con el zinc y los dos aminoácidos del centro activo. Aquí tenemos otras 2 estructuras depositadas de esta proteasa en complejo con un péptido que mimetiza su sustrato natural y con un inhibidor. Como os he comentado, existen varias familias de inhibidores que van dirigidos a esta proteasa. Aquí os muestro cómo la proteasa de SARS-CoV-2 es prácticamente idéntica a SARS-CoV-1, de forma que los inhibidores que se descubrieron ya para anti la proteasa de SARS-CoV-1 pueden ahora utilizarse como inhibidores de SARS-CoV-2 porque conformacionalmente las dos proteínas son muy parecidas y por tanto los inhibidores de una la mayor parte de las veces funcionan también para la otra. Bueno, y ya finalmente una explicación molecular de por qué lavarnos las manos con jabón es la forma más fácil de eliminar patógenos. Como os he comentado, el virus está formado por una envuelta lipídica con 2 capas de lípidos bien organizadas que cubren el genoma viral y en estas capas de lípidos existe una serie de proteínas que están insertadas en ellas que hacen la función de infectar y las distintas funciones celulares. Si utilizamos jabón cuando nos lavamos las manos, podemos eliminar estos virus porque las moléculas del jabón tienen, por un lado, en un extremo, la capacidad de disolverse con el agua y, por otro lado, la capacidad de unirse a lípidos. Cuando nos lavamos las manos, estas moléculas de jabón van a interaccionar con la membrana bilipídica y lo hacen precisamente por las zonas donde se han insertado las proteínas, de forma que es como el punto débil donde las moléculas de jabón pueden interaccionar con las membranas celulares, arrancando de la membrana las proteínas
las proteínas ancladas, y interaccionando también en las zonas hidrofóbicas de estas proteínas. Esta interacción del jabón con membranas y con la parte hidrofóbica de las proteínas destruye completamente el virus, como podéis ver en estas dos imágenes. Una vez hemos roto o hemos desmontado la integridad del virus en general, de la membrana bilipídica y también de las proteínas insertadas, el virus pierde su capacidad infectiva. Bueno, espero que con esto os haya convencido y muchas gracias por vuestra atención. Si hay preguntas, estoy aquí dispuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Excelente. Yo creo que nos has ilustrado muy bien. Esto último que has explicado es muy claro y es una aplicación en la vida cotidiana, pero detrás de esto yo creo que has dejado ver el enorme papel de la cristalografía, de la resolución estructural en la lucha contra el coronavirus y la fabricación de fármacos, ¿no? Hay varias preguntas, están llegando más preguntas. Yo primero quería, ¿cuál es la diferencia entre, desde el punto de vista, digamos, de forma de pensar, entre un fármaco y una vacuna? A ver, sí, la vacuna está pensada para que no haya infección. O sea, lo ideal sería poder tener ahora ya una vacuna de forma que nosotros ya pudiésemos defendernos a la que ataca el virus. Es decir, la vacuna lo que impedirá es que el virus haga ya su actividad, porque nuestro cuerpo estará preparado para recibirlo con los anticuerpos que os he contado y destruirlo antes de que empiece a hacer sus funciones dentro de la célula. Así es como funcionaría una vacuna. Un antiviral funciona una vez ya se ha dado la infección. O sea, tenemos el virus, ha entrado, por ejemplo, y empieza a replicar. Nosotros ya sufrimos la infección. Pero a pesar de sufrir la infección, por ejemplo, si conseguimos un buen fármaco que inhiba la replicación del genoma, este fármaco hará que tengamos una carga viral muy baja, es decir, el virus no puede replicarse, entonces el número de virus que tendremos en nuestro cuerpo será cada vez menor, de forma que nuestro sistema inmunitario propio podrá acabar con los pocos virus que quedan. Esta sería la diferencia. No sé, por ejemplo, en el virus del SIDA, que todos lo conocemos, el virus de la hepatitis C, no tenemos vacunas para ellos. Entonces, nos infectamos sí o sí, no hay manera. ¿Por qué ahora el SIDA no mata prácticamente no mata a gente? Hemos conseguido combinaciones de 3 fármacos que sus dianas son la proteasa del virus y también la RNA polimerasa del virus. Entonces tenemos una combinación de fármacos que paran la replicación del virus, que paran la proteólisis para que se formen las proteínas activas de este virus, de forma que, aunque nos infectamos, la carga de virus que tenemos en sangre es muy pequeña y por tanto podemos hacer vida normal. Esto es cómo funciona un antiviral. En el caso del SIDA no se acaba de eliminar del todo, en el caso de hepatitis C en algunos casos puede eliminarse al 100%. En el caso de este virus probablemente también se podría eliminar al 100%. Muchas gracias. Una pregunta de Miguel Ángel Cuevas, que te felicita efusivamente por la charla. Él nos pregunta, ¿puedes decirnos algo de cómo se obtienen los cristales de proteínas, si son difíciles de obtener? Porque tú sabes que el concurso que organizamos es un concurso de cristalización y ¿tiene algo que ver con lo que hacen los estudiantes en el concurso? Bueno, pues evidentemente algo que ver tiene. O sea, ¿qué queremos conseguir en una cristalización de cualquier cosa? Queremos conseguir llevar la solución a un estado de sobresaturación, pero de una forma lo suficientemente lenta para que las moléculas, sean de lo que sean, se ordenen en un cristal.
una proteína, los cristales de proteína son distintos, en cierta manera, de los cristales de moléculas inorgánicas o orgánicas pequeñas, en que tienen mucha más cantidad de agua. Y obtenerlos es más delicado. Es muy fácil desnaturalizar una proteína si la llevas a pHs muy extremos o si le añades disolventes orgánicos muy fuertes en cantidades muy altas, cosa que sí que podemos hacer, por ejemplo, para obtener cristales de moléculas orgánicas. ¿Cómo cristalizamos proteínas? Utilizamos la técnica denominada difusión de vapor. Tenemos imaginaros un depósito, un vasito, donde tiene la solución de cristalización, que suele ser un tampón donde la proteína está a gusto y un agente precipitante, algo que pueda, por ejemplo, deshidratar la gota de proteína. Entonces, en nuestra gota de proteína lo que tenemos es nuestro tampón, en donde la proteína estará contenta, por decirlo de alguna manera, a un pH donde la proteína es feliz, y tenemos un agente de cristalización, que puede ser el polietilenoglicol, que puede ser una sal, y pondremos en contacto la gotita de cristalización en un contenedor donde contiene el agente precipitante a más concentración. Cuando ponemos las dos soluciones en contacto, lo que hay es una difusión de vapor del solvente más volátil, de forma que aumentará la concentración de precipitante en la gotita de cristalización, sobresaturaremos la solución y, si lo hemos hecho bien, obtendremos cristales de proteína. En general es un proceso más lento. Los cristales que se obtienen evidentemente no son, pero ni nada parecido a los enormes cristales que obtenéis en el concurso de cristalización, pero no obstante son de una calidad fantástica para hacer experimentos de difracción de rayos X y ver la estructura. Espero haberte contestado a la pregunta. Sí, sí. De hecho, estamos pensando tratar de fomentar la cristalización de proteínas en el concurso de cristalización. Tú sabes que además aquí en Granada hemos desarrollado una técnica de contradifusión en capilares que es muy apta para este tipo de situaciones, ¿no? Es una tecnología que se utiliza en todo el mundo en investigación, pero sobre todo para didáctica es muy interesante. Entonces, a ver si en los próximos años empiezan a meterse también los estudiantes. Como tú dices, los cristales no son, pero son preciosos, son son preciosos, lo que hay que mirarlos en una lupa. Obviamente. Muy bien, muchas gracias. Mira, ahí tenemos poco tiempo, pero tenemos otras preguntas. Abel Moreno nos dice, si colecto datos en 2 dimensiones en detectores de rayos X convencionales o en sincrotrón, ¿cómo paso a un mapa de densidad electrónica 3D? Básicamente, la pregunta es más efectiva en el sentido la microscopía electrónica que los rayos X para trabajar, o ambas técnicas son complementarias. Yo diría, o sea, mi respuesta es ambas técnicas son complementarias, todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La microscopía electrónica, como os he comentado así un poco por encima, cualquier microscopía, la ventaja que tenemos es que obtenemos las fases de la onda electromagnética. O sea, atravesamos con una radiación electromagnética nuestra muestra y lo que obtenemos es una imagen real, una proyección bidimensional del objeto tridimensional. Entonces, como Abel sabe, combinando estas proyecciones bidimensionales, llegaremos al objeto tridimensional. En el caso de la cristalografía, esta fase no la tenemos en el experimento de difracción, no la tenemos directamente. Lo que obtenemos son las intensidades de difracción de una manera muy acurada, eso sí que es cierto. Entonces, tenemos que ingeniarnos una manera de recuperar estas fases para volver a construir nuestro objeto tridimensional. Y existen varias formas de obtener las fases, son procedimientos matemáticos. Una es usar un modelo de una proteína que se parezca mucho, en la técnica que se denomina reemplazo molecular. Usas un modelo y tus intensidades para reconstruir tus fases.
Otra es utilizar átomos pesados que dan diferencias en los patrones de difracción, y estas diferencias en los patrones de difracción te permiten obtener los primeros mapas de densidad electrónica que donde puedes ir construyendo tu molécula. Ya te digo, rápidas ahora mismo con la metodología que tenemos igual. El paso limitante de la cristalografía, los cristales. La resolución, aunque ha habido una revolución en detectores de microscopía y es brutal lo que se llega a hacer ahora con microscopía, los datos continúan siendo mejores y en mejor resolución si podemos conseguir un cristal y irradiarlo. De forma que las proteínas que son muy flexibles, que tienen muchos módulos, que difícilmente cristalizarán, las analizamos por microscopía electrónica. La resolución a la que tendremos en general no es tan alta, y sobre todo en las zonas que nos interesan. Pero luego los módulos que forman esta proteína multimodular los podemos cristalizar, y la combinación de las dos cosas será la que nos dará el modelo de alta resolución. Muy bien. Mira, hay otra pregunta de José Manuel Martín, del Instituto de Química Física Roca Solano, de Madrid. Él te da las gracias por la excelente charla y pregunta sobre qué opinas sobre el desarrollo de antivirales que vayan dirigidos contra enzimas humanas. ¿No es cierto que en cierto modo es contraproducente? Como ejemplo, si la proteína C2, que es un receptor que se encuentra en las células humanas y es por tanto necesario para el propio correcto funcionamiento de las mismas, si la inhibimos con un fármaco, la vamos a privar de llevar a cabo su función natural, lo que podría provocar pues, efectos no deseados, secundarios, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? Vamos a ver, lo que no debemos hacer es inhibir a C2. Lo que sí podemos hacer es bloquear la unión de la espícula con AC2 con cosas que mimeticen AC2. O sea, por ejemplo, los anticuerpos lo que no dejan ya es que haya la unión con AC2, porque usan la unión con el RBD, con el sitio de unión a AC2. O las moléculas, por ejemplo, que os he comentado, que son miméticos de AC2, lo que hacen es, tenemos un montón de AC2 pequeños, mucho más afines y mucho más estables, que se unirán al virus, y por tanto el virus ya no se unirá a AC2. Esta es la estrategia que generalmente se utiliza. O sea, es mimetizar la interacción con el virus. La diana es la espícula, no AC2. Sí que es verdad que existen otras moléculas que inhiben proteínas humanas. Aquí es más delicado el tema. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta sobre tu opinión sobre las vacunas que se están, bueno, que están ya ahí. ¿Cómo se ha trabajado en eso? ¿Tú crees que ha habido una cooperación internacional adecuada? Se ha trabajado muy rápido, ¿no? Ha sido un trabajo intenso por parte de los cristalógrafos también para contribuir a ello. Sí, la verdad es que se ha trabajado mucho, muchos grupos, se ha puesto un esfuerzo enorme, y el resultado de momento ha sido que tenemos en el mercado 2, casi 3, ¿no? Sistemas de vacunas. Y hay otras iniciativas que probablemente también lleguen. Las dos que ahora están en el mercado o a punto de llegar al mercado son vacunas RNA, es decir, la síntesis de proteína la hará el propio cuerpo, y una vez estas proteínas estén sintetizadas, estas serán las que generarán los anticuerpos. Es un sistema, yo creo, totalmente nuevo, revolucionario, y que funciona, y que todo demuestra que está funcionando. El problema que yo le veo es que no hemos tenido tiempo, por las prisas de presentar algo al mercado, no hemos tenido tiempo de realmente hacer los ensayos clínicos con el número de pacientes que deberíamos hacerlo.
Y por otro lado, no sabemos qué pasará con los resistentes. No ha dado tiempo suficiente como para saber si aparecerán enseguida resistentes, cómo será la inmunidad que cojamos de estas vacunas nuevas. Se ha trabajado muchísimo, se está trabajando muchísimo, pero la respuesta final aún es incierta. Pero hay que vacunarse, ¿no? Yo diría que hay que vacunarse, sí. Bueno, Nuria, muchísimas gracias por tu charla. Esto queda grabado y yo creo que va a ser un documento excelente para los próximos meses, para todos aquellos que quieran saber toda la ciencia que hay detrás del desarrollo de una vacuna y especialmente la parte cristalográfica, estructural, que es una condición sine qua non para desarrollar la vacuna, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a un pequeño anuncio de promoción del acto y volvemos en unos segundos. Concurso de cristalización en la escuela Andalucía 2019-2020. El próximo viernes día 4 de diciembre tienes una cita con la ciencia. Podrás seguir nuestra emisión online en nuestro canal de YouTube a partir de las 10:30 horas. Busca en el canal del concurso de cristalización y sigue la retransmisión en directo desde el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Concurso de cristalización en la escuela Andalucía 2019-2020. Más información en la web del Laboratorio de Estudios Cristalográficos. Hola de nuevo. Como os decía al principio, hay que sacar partido de las crisis. Este año no habíamos podido realizar la final presencial tan viva, tan fresca, tan interesante, donde soléis exponer vuestros trabajos para la discusión con el jurado y sobre todo con vuestros compañeros. Teníamos que presentar de todas formas al mundo vuestros trabajos, no se quedase solamente para vosotros y para el jurado, ¿no? Así que la única forma que teníamos era de crear un museo virtual, y es lo que hemos hecho. Hemos creado un museo virtual de cristalografía que os vamos a presentar a continuación con un pequeño vídeo, pero que a partir de la próxima semana todos vosotros podéis visitar. Se llama Museo Virtual de la Cristalografía y dispone de 3 salas. La primera de ellas contiene una exposición permanente, pero actualizable sobre los 10 años de historia del concurso de cristalización en la escuela, no solo en Andalucía, sino en toda España. La segunda es una sala sobre la belleza mineral, en la que tendremos sucesivas exposiciones temporales que van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y la tercera, los trabajos presentados en esta edición del concurso 2019-2020 y que la vamos a tener en el futuro, y todos los años tendrá un sitio para exponer los trabajos que llegan a la final del concurso de cristalografía de cristalización en la escuela. Esto se va a presentar ahora por un vídeo que ha realizado la empresa que lo ha creado, Venturaland, y vamos a verlo, cómo funciona. Somos los alumnos del segundo bachillerato del centro IEB Emiliana, Agustín, Raquel y Teresa. Explicaremos la cristalización del dihidrógeno fosfato.
yo soy Ana y junto con mi compañera Gabriela y Marisanto vamos a explicar el procedimiento de los cristales. Para la primera cristalización necesitamos 80. Bueno, ahí lo tenéis, como veis, es una herramienta excelente para ir presentando la historia del concurso, los trabajos que habéis presentado en este año y los trabajos que presentaréis en el futuro. Creo que va a ser una herramienta excelente, completamente nueva, para mostrar al mundo lo que se hace en cristalografía. Bueno, nuestros colegios andaluces ya sabéis que tienen una historia en medallas conseguidas en el concurso internacional de vídeos que organiza la Unión Internacional de Cristalografía. En el último concurso 3 colegios andaluces consiguieron medallas. Son el Colegio Sulair de Pitres, el Instituto Sulair de Pitres, en Granada, medalla de oro en la categoría de 15 a 18 años, con un trabajo que se llamó Efecto Ajolote y que además fue publicado en Investigación y Ciencia, edición española. El otro instituto, el Instituto Antonio de Mendoza de Alcalá la Real, en Jaén, medalla de oro en la categoría de 11 a 15 años, con un trabajo que se llamaba National Crystallographic. Y finalmente el Colegio Diocesano de San Ildefonso en Almería, medalla de plata en la categoría de 11 a 15 años, con un trabajo titulado San Ildefonso Crystallography Team. Y bueno, yo le prometí al presidente de la Unión Internacional de Cristalografía que le iba a entregar las medallas a los colegios. Lo hicimos con el Colegio de Alcalá la Real, pero sin embargo, pues llegó la pandemia y ya no se pudo hacer más. Entonces, pues o esperamos a que amaine o si no, os la enviaremos por correo, aunque a nosotros nos gustaría muchísimo cumplir esa promesa. Y vamos ya con el concurso de este año. Lo primero que voy a hacer es presentar al jurado, los miembros del jurado. ¿Está entrando? Bien, bueno, estamos en primer lugar, lo ponemos en primer lugar porque, bueno, Alfonso García Caballero, que actúa como secretario, yo como presidente, ni él ni yo tenemos voto, tenemos voz, pero no tenemos voto. Y después están el jurado, que este año ha sido un jurado internacional. Aquí los tenéis a todos y cada uno de ellos. Pilar Gómez Sal, catedrática de la Universidad de Alcalá de Henares y presidente del grupo especializado de cristalografía y crecimiento de cristales. Doña Blanca Bauluz, profesora titular de la Universidad del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón y presidenta de la Sociedad Española de Mineralogía. El profesor Antonio García Casco, catedrático y director de la Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnología e Ingeniería de la Universidad de Granada. La doctora Aurora Cruz Cabeza, profesora de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. El doctor Alain Ibáñez, director de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, del Instituto NIL. La doctora María Eugenia Mendoza Álvarez, directora del Instituto de Física, ingeniero Luis Rivera Terrazas, de la Universidad de Puebla, en México. El doctor Diego Lamas, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el famoso CONICET de Argentina, y profesor asociado en la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín. El profesor Norberto Macciocchi, profesor de Química de la Universidad de la Insubria, y su compañera doctora Antonella Gualgiardi, investigadora del Instituto de Cristalografía del CNR de Italia, lo han querido hacer a la limón y nos ha parecido estupendo. Doctor Alberto López Galindo, investigador científico del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra en Granada. El profesor Juan López Garriga, decano del College of Arts and Sciences de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en Puerto Rico. El profesor Miguel Ángel Cuevas Diarte, catedrático de Cristalografía
y Mineralogía de la Universidad de Barcelona, y la doctora Teresa Pi Puig, profesora de Mineralogía y Mineralogía de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos ellos han hecho un trabajo fantástico, agradecerles muchísimo su participación. Habéis visto en las frases que hemos seleccionado los problemas que han tenido, ¿no?, por la gran calidad de los trabajos presentados, y bueno, vamos ya a pasar al fallo del jurado, y para ello pues le paso la palabra al doctor Alfonso García Caballero, que, como digo, actuó como secretario del jurado. Alfonso, todo tuyo. Buenos días a todos. En nombre del jurado queremos transmitir la enhorabuena a todos los participantes por la excelente calidad de los trabajos presentados. Solo por el hecho de haber presentado un proyecto ya supone un motivo de orgullo y satisfacción, después de tantos meses de trabajo y dedicación, y a pesar de las dificultades vividas en los últimos meses. Pero como toda competición hay que elegir unos ganadores, y por tanto el jurado ha decidido otorgar 3 premios a los mejores proyectos de cristalización, un premio al mejor proyecto de tecnología y un premio al mejor proyecto de arte y cristalografía. Iré nombrando los premios y pondremos los 2 primeros minutos de cada vídeo de los trabajos. Ya sabéis que podéis encontrar los trabajos completos a partir de la semana próxima en la web del Museo Virtual de Cristalografía. El tercer premio de cristalización es un proyecto original con mucho trabajo y muy buenos cristales. Destacamos la idea de la realización de los jardines químicos con los que se obtienen, sistemas muy vistosos. El póster es muy atractivo, está bien estructurado e ilustrado. Y el vídeo presenta unas explicaciones muy didácticas de los objetivos de la parte experimental. Y los alumnos comunican muy bien. Este tercer premio ha sido otorgado al Colegio Torre del Prado de Málaga, con la profesora Marisa Prolongo Sarriá y los estudiantes Diana Vieira Canavarro Savi, Ana Muñoz Ruiz y Antonio Manzano Martínez. Adelante, vídeo. Hola, yo me llamo Ana. Somos Atelier Torre del Prado. Somos de segundo de la ESO y hemos hecho muchos cristales. Y nuestro proyecto se llama Cristales con mucha química. Y ahora lo va a explicar mi compañera Diana. Hemos hecho cristales con una serie de sustancias distintas. Hemos hecho con ADP, KDP y también hemos hecho un experimento que se llamaba un gato en el jardín químico, que son estos cristales. Hemos hecho todos de aquí, excepto este, que es de sulfato de cobre, y no lo hicimos porque tarda mucho tiempo en hacerse y esto lo llevas en el instituto por mucho tiempo. Vale, para poder hacer esta mezcla lo que necesitamos es 300 gramos del fertilizante que vayamos a usar, ya sea ADP o sea KDP, y 500 mililitros de agua. Hervimos el agua y le echamos el fertilizante que vayamos a usar, en este caso ADP. Lo hervimos, lo mezclamos hasta que la mezcla se sature y lo ponemos en un recipiente como este, que nos lo ha dado la organización. Luego lo ponemos aquí, que es un mueble que hemos hecho con una bombilla que se apaga cuando llega a los 30 grados para que esto se enfríe lo más lento posible, porque los cristales funcionan de una manera que cuanto más lento se enfríen, mejor, porque se cristalizan de adentro hacia afuera. Y esto es todo lo que hemos hecho. Y ahora os va a explicar qué es esto mi compañero. Lo que va a explicar nuestra compañera Diana está en el cuaderno del laboratorio. Aquí contiene los 3 meses que hemos trabajado en la cristalización, que está el mes de septiembre, el mes de octubre y por último el mes de noviembre. Hemos hecho un experimento al que le hemos llamado un gato en el jardín químico. El segundo premio de cristalización es un trabajo original e interesante desde el punto de vista científico, utilizando la técnica de cristalización en gel. Los estudiantes han estudiado el efecto de cambio de iones y han producido unos cristales preciosos. El vídeo es impecable y los estudiantes muestran gran dominio del vocabulario científico y de su significado. La claridad de la exposición y el empleo de distintas técnicas de cristalización es excelente. Este segundo premio
ha sido para el Instituto Alfaguara de Loja, con el profesor Sergio Quintana Muñoz y los estudiantes Daniel Cáceres Puerto y Daira Matas Cañadas, Silvia Mircheva Christoph, en representación de todos sus compañeros. Hola, somos el equipo de cristalización de Elías Alfaguara. Yo soy Daira, él es Daniel, Silvia y Hugo. El año pasado pudimos comprobar la influencia de algunos iones metálicos con el hábito cristalino del fosfato amónico, en concreto de algunos iones trivalentes, y entre ellos el hierro, que daba los resultados más visibles, cambiando desde hábito cristalino prismático al bipiramidal, siempre dentro del sistema tetraédrico que caracteriza la ADP. Así comenzamos hace pocas semanas nuestro trabajo. Comprobamos el efecto de distintas concentraciones de iones férricos, que en los productos de cristalización la variación es notable, desde la concentración de 1 milimolar hasta la concentración de 0,01 molar. También es curioso que sin iones férricos sale una masa aparentemente amorfa. Por lo tanto, es necesaria una mínima cantidad de iones trivalentes para contemplar sus conocidas agujas. Por otra parte, en nuestro centro estamos realizando gel desinfectante para contribuir en la situación que nos encontramos debido a la pandemia. Utilizamos hidroxipropilmetilcelulosa, que permite una alta concentración de etanol, y nos planteamos que el gel podría difundir el etanol en las disoluciones saturadas de diversas sales. El efecto sería disminuir lentamente la polaridad del disolvente, consiguiendo así cristalizaciones más controladas en tubos de sal. Preparamos gel al 2,5% de hidroxipropilmetilcelulosa y un 80% de etanol, con una técnica que desarrollamos en el laboratorio, que nos permitía tenerlos listos en 5 minutos, rebajándose así el tiempo de los tutoriales que habíamos visto sobre el gel desinfectante. También hicimos uso de la centrifugación para eliminar las burbujas de aire que En el primer premio de cristalización, los participantes han estudiado el efecto de la velocidad y la temperatura final de enfriamiento en la cantidad y calidad de los cristales obtenidos. Valoramos el uso de herramientas estadísticas avanzadas para analizar la gran cantidad de datos obtenidos en los experimentos. Tanto el póster como el vídeo son excelentes y los estudiantes han podido demostrar el dominio adquirido sobre el tema y sobre el método científico en general. Los alumnos transmiten su entusiasmo por el tema y la clara vocación por la ciencia. El primer premio de cristalización ha sido para el colegio CDPC Almería de Almería, con el profesor Javier López Hernández y los estudiantes Lucía Cano Ramos, Jesús Vicente Martínez Oller y María Cano Ramos en representación de sus compañeros. Buenos días, soy Lucía y vengo a representar a mi clase de cuarto de la ESO del Colegio Ciudad de Almería, que hemos estado trabajando desde septiembre en la elaboración de nuestro proyecto Cristalización Submarina. La cristalización es un proceso químico que consiste en la solidificación de un gas, un líquido o de una disolución de iones, átomos o moléculas que forman una red cristalina, el concepto básico de un cristal. Wood en 1972. Nuestro plan de trabajo ha sido inicialmente una búsqueda bibliográfica para aprender conocimientos básicos sobre la cristalización y la literatura científica. Además, hemos realizado distintos experimentos con cristales de ADP para aprender los conocimientos de la cristalización y las variables que le pueden afectar. Y por último, observar los resultados y deducir la explicación de los mismos. Nuestros objetivos han sido hacer uso del método científico fomentando el trabajo de equipo, conocer los fundamentos de la cristalización para poder aplicarlo en el laboratorio y por último el manejo de los materiales, los reactivos y las condiciones, teniendo siempre en cuenta lo importante que es realizar estas prácticas con seguridad en el laboratorio. Por último, voy a hablar de los materiales que hemos utilizado, que han sido un termómetro, una probeta, báscula, ADP, varilla, una olla, gafas, guantes, colorantes, un frigorífico y caja de corispa. Soy María Cano y voy a hablar de nuestro experimento titulado Efectos de la velocidad de enfriamiento en la cristalización de ADP. Nuestra hipótesis, la calidad de los cristales de ADP está influenciada por la rapidez en el descenso de la temperatura. En la experimentación se evaluaron 4 tratamientos con distintas velocidades de enfriamiento y 3 repeticiones para cada uno de ellos. Para ello se controlaron las variables concentración de ADP, cantidad de disolución,
temperatura inicial de descenso, tipo de recipiente y tiempo de cristalización. Se comprobó la velocidad de descenso de la temperatura entre tratamientos, como se muestra en esta tabla, y además se midió la longitud máxima, la masa y el volumen de los cristales obtenidos. Se evaluó el efecto que tiene el descenso de la temperatura. El Premio de Tecnología es un proyecto ambicioso y original en el que han tenido que desarrollar equipos sofisticados en colaboración con el Departamento de Tecnología. Presentan un póster bien estructurado y un vídeo muy descriptivo. El jurado ha valorado muy positivamente el reto tan importante de su proyecto. El Premio de Tecnología ha sido para el Colegio Vezmiliana de Rincón de la Victoria, en Málaga, para los profesores Ana María Martínez Martín y Aquilino González González, y los alumnos Teresa Mellado Gómez, Agustín Palazzo y Raquel Pastor Garrido. Somos los alumnos del segundo bachillerato del centro IEB Emiliana, Agustín, Raquel y Teresa. Explicaremos la cristalización del dihidrógeno fosfato de amonio, es decir, de la comúnmente llamada la sala de P. Partimos del método científico y tenemos la hipótesis de si cambiamos las condiciones de microgravedad a la hora de cristalizar, los resultados que tendremos, los cristales obtenidos serán diferentes. Para poder realizar este estudio comparativo hemos necesitado la colaboración del Departamento de Tecnología, que nos han diseñado y construido dos máquinas. En primer lugar, el simulador 1, que nos permite controlar una dirección de giro y de la que ya habíamos hecho un estudio previo. Y la novedad de este año ha sido el simulador 2, que tiene un doble giro, y además uno externo y otro interno. Y además podemos coordinar la velocidad de giro independientemente. En el estudio de la cristalización de la sala de P en condiciones de microgravedad hemos utilizado los siguientes materiales: la sala de P, el agua, el termómetro, la balanza, dos recipientes, uno hermético y otro aislante, la probeta, el calentador, el simulador 1 con una única dirección de giro y el simulador 2 con un doble giro. Procedimiento. Para hacer un estudio comparativo de la sala de P haremos lo siguiente. Vamos a hacer 3 disoluciones simultáneamente. Para ello cogemos 375 mililitros de agua, 250 gramos de sala de P, lo calentamos y lo metemos en un recipiente hermético. El primer recipiente lo dejamos en un recipiente aislante, el segundo recipiente lo dejamos en el primer giro y el tercer recipiente lo dejamos en el simulador de doble giro. Algunas veces le metemos impureza y otras veces no. Además, después lo dejamos enfriar lentamente durante 3 días. El Premio de Arte y Cristalografía es un hermoso trabajo artístico y muy original en el que se utiliza de manera muy creativa la cristalización de sales de diferentes colores para el crecimiento de policristales y monocristales de diversas sustancias, simulando un cuadro de Van Gogh. Destaca también el trabajo en equipo de muchas personas para lograr una composición artística conjunta muy bonita, reto que seguro no fue fácil. El vídeo es muy ameno y educativo por la capacidad de los alumnos de comunicación y su técnica impecable. El Premio de Arte y Cristalografía ha sido para el Centro José Luis Tejada Pelufo del Puerto de Santa María, con el profesor Emilio Bustelo Gutiérrez y los estudiantes Noelia Pinto Vélez, Noelia Gutiérrez Suárez y Alberto Serrano Sánchez en representación de todos sus compañeros. Buenos días, somos los alumnos de segundo FP básica del Instituto José Luis Tejada, del Puerto de Santa María. Entre todos hemos recristalizado muchos compuestos y obtenido cristales de diversos colores y formas. Con ellos hemos recreado una obra de arte, La Noche Estrellada de Van Gogh. La Noche Estrellada es un cuadro del pintor holandés Vincent van Gogh que representa la vista desde la ventana de su habitación. Nuestro proyecto es la continuación del trabajo que comenzaron nuestros compañeros del curso anterior. ¿Qué es la cristalización? Es un proceso por el cual, a partir de una disolución, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces de forma ordenada hasta crear una red cristalina, la unidad básica de un cristal. Para crear estas maravillas de la naturaleza se necesita tiempo y tranquilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la cantidad máxima de una sustancia que se puede disolver en agua.
aumenta con la temperatura. En ese vaso hay disuelta una gran cantidad de sal, ya que está caliente. Al enfriarse lentamente es posible que obtengamos cristales. El proceso puede durar horas, días o semanas. Después de calentar y disolver casi todo el compuesto, filtramos la disolución para eliminar el sólido sobrante y las impurezas. Hemos observado que si no se filtra, los cristales son más pequeños. Nuestras primeras pruebas fueron con sulfato de cobre. Es una sustancia azul claro cuyos cristales son de color azul intenso y forman de rombo. Estos cristales se forman fácilmente y a veces crecen en lugares inesperados como en la punta del embudo. O al final de un clavo, creando una verdadera joya. Escogimos un cristal pequeño, bien formado de sulfato de cobre y lo utilizamos como... Bueno, ya hemos terminado con la lectura de los premios. Queremos dar la enhorabuena a todos los participantes de este año. Todos los participantes van a recibir una camiseta que ha sido diseñada por un joven diseñador granadino, Lucas Chacón. La camiseta la podéis ver, esta es la parte de atrás de la camiseta y aquí tenéis la parte delantera de la camiseta. Es una camiseta preciosa con formas de cristalografía. Todos los participantes recibirán una camiseta y los ganadores además recibirán una copia del cómic Algo en el agua y los colegios una copia de la exposición Cristales, un mundo por descubrir y un cheque para material de laboratorio de la empresa Grontal. Y tendremos alguna sorpresa más. Muy bien. Bueno, ya llegamos al final, ya terminamos la mañana. Muchas gracias a Alejandro por el excelente trabajo de retransmisión con Sonovoz. Felicidades a todos los premiados y no premiados. Al lucir las camisetas son preciosas, la parte delantera un diagrama de difracción, la parte trasera un teselado precioso, con una pregunta que dice: me gusta la ciencia, me gusta la cristalografía. Y a ti, o sea que es una camiseta para hacer amigos también, ¿eh? Y bueno, felicidades a todos los premiados, a los no premiados, a cuidarse mucho y sobre todo a cuidar de los demás. Nos vemos el próximo 2021 con muchas más cosas.